Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos. Yo voy a hacer un par de reflexiones breves. Quiero ser fiel a lo que me pide Carlos, que seamos escuetos en el tiempo. Como creo que en este tipo de actos asistimos gente con mucha conciencia o con conciencia de clase, pues quiero hacer unas reflexiones en voz alta y un llamamiento final, de manera breve, como decía antes. Mirad, somos conscientes, yo creo que todos y todas, que a la salida del verano pues ha habido un cambio de dinámicas en el país. Yo creo que lo que venía siendo la política y las inquietudes de la gente hasta el verano, pues demostraban que este país, que el gobierno se caía, y a la salida del verano aquí han priorizado algunos, los poderes fácticos, el Partido Popular, una hoja de ruta totalmente distinta. No hay ningún cambio político en la política económica ni en lo político. Lo que hay es un cambio de estrategia, que yo creo que visualizamos la gente que hoy estamos aquí, como decía antes, tenemos conciencia social. El PP ha pegado un cambio radical, no quiere oír hablar ya de la tremenda corrupción que arrastra entre sus filas, una corrupción que los corroe y que corroe al país. Y el PP está empezando a hablar de que repuntamos, que salimos de la crisis y que esto va mejor. Esas son la hoja de ruta que el Partido Popular viene diciendo desde el mes de septiembre y que machaconamente nos siguen diciendo, repitiendo estos días. Y los medios de comunicación también tienen otra hoja de ruta. Ya apuestan, veían que el bipartidismo se caía y lógicamente plantean sostener el bipartidismo de la manera que sea. Yo se lo comentaba a Cayo hace unos minutos, ya se ve con virulencia cómo nos atacan en los medios de comunicación a Izquierda Unida, que empezaba a ser peligrosa ya, porque las encuestas nos dan más del 10%, ya dejan de sacarnos en los medios de comunicación y sacan aquello que puede ser motivo de discusión o de actuación negativa para Izquierda Unida. Por lo tanto, aquí hay un cambio de estrategia en los políticos, en la política del PP y también en los medios de comunicación en este sentido. Pero aquí no ha cambiado nada en este país, en la política, mal que nos pese también. El paro crece, y el paro crece de manera escandalosa y por encima de la media nacional en Castilla-La Mancha. Los expedientes de regulación de empleo que dan la razón a esa reforma laboral que hizo el Partido Popular para facilitar los despidos y para que estos fueran más baratos, siguen creciendo de manera escandalosa. Ahora en esta región, a nivel nacional, hay un expediente de regulación de empleo en Trasa y en su filial que va a afectar a casi 200 castellanos manchegos, es decir, está haciendo efectiva la reforma laboral y los servicios sociales, los servicios públicos se degradan de una manera escandalosa. Por lo tanto, aquí no hay cambio de ciclo político, aquí lo que hay son cambios de dinámica y aquí lo que está habiendo es intentar manipular otra vez la conciencia de los ciudadanos para hacernos creer que salimos de la crisis, eso sí, dicen con el esfuerzo de todas y todas. Y mientras tanto, creo que se está produciendo otro hecho gravísimo. La democracia se devalúa y los derechos individuales se pierden, recogidos en la Constitución, se evaporan sin prácticamente darnos cuenta. Recordaréis que hace 10 o 12 años, había una película en relación con unas escuchas ilegales que había en la Alemania del Este, la República Democrática Alemana, aquella que tachaban de comunistas y de una dictadura atroz. Llamaban la película La vida de los otros, la vida de los otros. Era la manera de espiar de los servicios secretos alemanes a los ciudadanos de la Alemania del Este. Era la dictadura y las dictaduras traían eso, nos decían. Pues ya no es la vida de los otros, ahora es la vida de nosotros la que está siendo espiada constantemente y lo hacen los que se llaman los defensores y los valedores de la democracia. Eso está pasando. La democracia se está agotando y estamos a las puertas, si no lo remediamos, de que llegue el fascismo más pronto que tarde. Por lo tanto, nada cambia, todo empeora, la política, la economía y además los derechos y la libertad.
Y en este escenario, pues yo creo que los más conscientes de esta sociedad tenemos que plantearnos, como decía ese gran revolucionario, el qué hacer. ¿Qué hacemos ante esta situación? La gente más consciente de esta sociedad, la gente más consciente de esta región y la gente más consciente de esta provincia. Y yo, para ir concluyendo, lo que quería deciros y hacer es ese llamamiento a la organización. Tenemos que hacer organización, que es la manera de resolver los problemas de los ciudadanos y los ciudadanas. Mirad, en Izquierda Unida estamos comprometidos también en esta provincia y en esta región, que lo hemos puesto en marcha ya, en construir un gran bloque social y político que ponga fin al sistema, que es el verdadero responsable de esta estafa que estamos sufriendo en los últimos años, y a los responsables de ella, que es el bipartidismo, que es el Partido Popular y que es el Partido Socialista. Y estamos comprometidos en ello porque creemos que la sociedad necesita una alternativa al sistema y, como digo, al bipartidismo. Y creemos también que ese motor de ese bloque social y político tiene que ser Izquierda Unida. Una Izquierda Unida que está comprometida con esa construcción del bloque social y político, anticapitalista, republicano, federal, es decir, con los calificativos que vosotros conocéis. Y esa organización no puede hacerse si no es contando con todos vosotros y vosotras, los más concienciados de esta provincia, los más concienciados de esta comarca. Algunos, si no estáis organizados, organizándoos en Izquierda Unida. Los que estamos organizados, los que estáis organizados en las asambleas de la comarca, compañeros y compañeras, saliendo a las movilizaciones, salir a la calle, boletines explicando lo que no van a explicar ya en los medios de comunicación, ni públicos ni privados, explicando a los ciudadanos qué está pasando y qué es lo que pasa, y saliendo a la población. En estos momentos hay, y yo lo puedo asegurar porque lo estoy viendo, hay cantidad tremenda de ciudadanos en pueblos que Izquierda Unida no llegamos, que está deseando que contactemos con ellos. Lo están deseando. Estamos creando organizaciones y captando afiliación en muchos pueblos de la provincia porque son conscientes que una fuerza política como Izquierda Unida es fundamental. Y aquí tenéis un trabajo arduo en la comarca de la Sagra. Porque hay base, porque hay en torno a 8 o 10 poblaciones donde superamos el 5% de los votos, inclusive sin haber presentado candidaturas municipales en los últimos tiempos. Es decir, hay una cantidad tremenda de ciudadanos y ciudadanas que quieren que Izquierda Unida esté a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, movilización, por lo tanto, a la calle, por lo tanto, afiliación a Izquierda Unida, porque, y al término, yo creo que depende solamente de todos nosotros, de todas nosotras, que podamos dar esa alternativa al sistema capitalista. Las condiciones están creadas, depende de dar un paso adelante y está en nuestras manos. Por lo tanto, ánimo, ese es el mensaje final, adelante, y yo creo que lo vamos a conseguir. Muchas gracias y os dejo con el coordinador regional, Daniel Martínez. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este acto. Yo quiero situaros en la región, en esta región de más de 2 millones de habitantes, 75.000 kilómetros cuadrados, 5 provincias, y yo quería empezar diciendo que hay ahora mismo una batalla importante en los medios de comunicación, sobre todo los controlados por el Partido Popular o afines al Partido Popular y a la derecha, una batalla por la percepción de la realidad. Están intentando vendernos a la mayor, bueno, a través de los medios de comunicación, que estamos saliendo de la crisis y que las cosas van mejor. Decía Cospedal hace un mes en el debate del Estado de la región, estamos mejor que hace un año y dentro de un año vamos a estar aún mejor. Y no es verdad. Nosotros tenemos que colectivamente e individualmente desmontar ese discurso y a aquella persona que se lo crea, darle argumentos para que vea que es un intento de manipulación y un intento de seguir adelante con sus políticas destructoras. Mañana, o no sé si esta misma tarde, empezaba una interparlamentaria del Partido Popular, una reunión de parlamentarios del Partido Popular, y en esa reunión
Dicen que el referente y el ejemplo a seguir es el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el partido de Cospedal. Y nosotros lo que decimos es, y aclaramos, cuál es ese referente. ¿Qué está haciendo ese referente en Castilla-La Mancha? ¿Qué está haciendo el Partido Popular en Castilla-La Mancha? ¿Y cómo está dejando esta región? ¿Cuál es el ejemplo que está dando? Pues se caracteriza por muchas cosas, pero por el tiempo me voy a limitar a 4 fundamentales. El primero es que en esta región, a raíz del gobierno de Cospedal y por el Partido Popular, se aplican los recortes y ajustes más duros de toda España. Porque es el ejemplo, Cospedal quiere ser ejemplo ante sus jefes. Y en esta región se aplican los más duros, los recortes más duros. Más aún, incluso, muchos de ellos, de los que aprueba Rajoy en su Consejo de Ministros. Y eso se refleja en los datos del paro. El 30% de parados y paradas. 135.000 personas en Castilla-La Mancha en el paro que no tienen ningún tipo de ingreso. 80.000 hogares en Castilla-La Mancha sin ningún tipo de ingreso. Una exclusión social que está por encima del 30%. Y el empobrecimiento continuo de esta región, por no hablar de otras cosas que no da tiempo, como la reforma de pensiones, etcétera, etcétera. Esa es la política de Cospedal. Y por ejemplo con los jóvenes, el 64% de los jóvenes en Castilla-La Mancha no tienen trabajo. Es decir, más de 6 de cada 10 jóvenes en esta región no tienen esperanza de futuro. Si a ello además aplicamos recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en dependencia, en servicios sociales, en todo lo que son los servicios públicos, sin medidas activas de creación de empleo, nos encontramos con una región que tenía ya problemas y déficits históricos y que ahora se van a acentuar. Esa es la primera característica. La segunda característica de la presidenta de Castilla-La Mancha y del PP regional es la corrupción. ¿Cuánto se ha luchado en esta región contra la corrupción? Pues se ve que tenemos mala suerte, porque antes teníamos que estar luchando contra la corrupción y ahora es que la tenemos en pleno con el Partido Popular. Un Partido Popular cuyo gerente va a Madrid, firma recibir de 200.000 euros, pero esos 200.000 euros nadie sabe dónde están. No se encuentran los 200.000 euros. Y claro, ayer dijimos que estamos ante prácticas mafiosas, porque resulta que el atemorizado gerente del Partido Popular de Cospedal fue muy atemorizado ante Bárcenas y firmó el recibido de los 200.000 euros, pero no los recogió. Y eso son prácticas mafiosas. Pero aparte es que no cuela. Es que seguro que cogió esos 200.000 euros y los gastó en lo que los gastaría. Pero desde luego no conocemos el destino ni están contabilizados. Es el Partido Popular de la corrupción, del empobrecimiento, menos de uno. Que desde que Cospedal es presidenta, hay uno, su marido, que ha multiplicado por 8 sus ganancias y su fortuna. Pero descaradamente, sin complejos. Y ese es el Partido Popular que nos está gobernando en estos momentos. Y de los 200.000 euros, que viene ligado a una concesión de un servicio en Toledo, hay que decir que el concejal de Hacienda de Toledo, que dio la concesión a SACIR, a la empresa ASUFI, pero SACIR, la empresa de Luis del Rivero en su momento, venía de ser tesorero del Partido Popular. Más coincidencias. Eso es corrupción. Y es la corrupción que tenemos ahora con la señora Cospedal. Y la corrupción podemos incluso generalizar en el Partido Popular mucho más allá de lo que es Castilla-La Mancha. La tercera pata de las políticas de Cospedal es la represión profunda que hay en esta región. Hay cientos y cientos de personas, muchos afiliados nuestros, afiliados de comisiones, pero gente de mareas o gente que ha salido a manifestarse, que le han sancionado por salir a manifestarse o por gritar Cospedal dimisión. Es que se ha sancionado a gente por en una manifestación cruzar un paso de peatones despacio o por el lema de las camisetas. Pero es que no solo se está sancionando administrativamente, es que se está llevando a gente ya a los juzgados. Y cuando entre en vigor la reforma del Código Penal, nos vamos a encontrar con gente que va a ser llevada ante los tribunales por delitos por salir a manifestarse. Es otra de las características de este gobierno. Represión profunda en Castilla-La Mancha. Y una involución democrática que ahora nos viene en forma de reforma electoral. Más aún, si hemos tenido pelea con el Partido Socialista, bueno, pues aquí viene Cospedal y da una vuelta de tuerca más. ¿Por qué? Porque es la clave de todo. La reforma electoral. Porque sin reforma electoral, sin manipular los resultados electorales,
no puede seguir con estas políticas que están machacando a la gente en esta región, y tiene que hacer esa reforma electoral, y basado en populismos baratos, demagogia barata. Es que va a recortar diputados para ahorrar como el señor Velázquez, que pasó de cobrar una cantidad en las Cortes a cobrar más en el Ayuntamiento de Seseña. ¿Eso es ahorrar? No es ahorrar, es demagogia pura y dura, porque si quiere ahorrar en políticos, que no recorte de los que elige la gente, que recorte de los 60 millones de euros que se gasta en políticos elegidos a dedo en la Junta de Comunidades adjuntos a la presidenta. 60 millones en políticos elegidos a dedo y 8 millones y algo que cuestan las Cortes de Castilla-La Mancha en estos momentos. Por tanto, eso hay que desmontárselo. Y lo que quiere es seguir en el poder, y lo que quiere es seguir aplicando las políticas de la derecha más dura. Eso es lo que quiere Cospedal con su reforma de la ley electoral. Por tanto, va más allá de principios democráticos, que lo son, y que es una barbaridad esta ley. Va más allá de que haya otras fuerzas políticas en las Cortes de Castilla-La Mancha, que tenemos derecho y debemos estar porque tenemos votos. Es que va más allá de todo ello porque nos afecta a todos, porque las políticas son durísimas, las que se están desarrollando y las que se van a ir desarrollando. Antes he dicho que había una interparlamentaria del Partido Popular, pero también quiero referirme, aunque sea muy brevemente, porque seguro que Cayo va a hablar de eso, a la convención del Partido Socialista, y simplemente transmitiros dos o tres reflexiones. La primera, cuando leí que el Partido Socialista reconocía en su convención y en el programa que llevaba a debatir en la convención 4 errores, dije, bueno, vaya, parece que reconocen algún error. Empecé a leer los errores y llego al cuarto error, el artículo 135 de la Constitución, ese artículo que dice que primero hay que pagarle a la banca, hay que pagar los intereses de la banca y la deuda, y después si queda para lo demás. Por eso, pues aquí hay que recortar en sanidad, en educación, en dependencia, en servicios sociales, porque hay que pagarle a la banca. Y eso lo aprobó el Partido Socialista también. Bueno, pues cuando llega el PSOE a ese artículo 135, dicen, el artículo 135 fue un error, pero el error fue la explicación, es que lo explicamos mal, no el artículo 135. No hay expectativa positiva como una izquierda alternativa como la nuestra y transformadora no tenga la fuerza suficiente para influir y gobernar. Si no es así, no hay expectativa, porque el Partido Socialista está en un proceso de lavado de imagen. Pero las políticas de izquierdas y transformadoras las tenemos que poner encima de la mesa con fortaleza, Izquierda Unida y ese bloque social y político alternativo, porque sabemos que no podemos solos, Izquierda Unida, que hay mucha más gente en la izquierda real que quiere plantar cara a las políticas y plantar las políticas de derecha y plantar cara al bipartidismo. Y otra cosa también importante, que desde luego aquí en Castilla-La Mancha tenemos que tener en cuenta: el PSOE no está por modificar leyes electorales para hacerlas más democráticas y más participativas para los ciudadanos. El ejemplo lo tenemos en Asturias, y eso lo tenemos que tener en cuenta también. Por tanto, tanto colectivamente como individualmente, no podemos cejar en el trabajo, en el empeño, por mucho que haya medios de comunicación que indiquen otras tendencias que no son absolutamente reales, que la gente lo está pasando muy mal, que hay un empobrecimiento mayúsculo en esta región y que va a ir a peor, y que o forjamos una alternativa a los dos partidos que tenemos en las Cortes para gobernar y para influir, o esta región está en plena recesión y no va a tener solución. Por tanto, como decía, colectivamente, individualmente, a trabajar, a desmontar mensajes de la derecha y a explicar nuestras alternativas, que las tenemos, no me da tiempo. Ya hemos dicho que el 10% de los presupuestos para el 2014 tienen que estar dirigidos a crear empleo, y se lo hemos propuesto al PP y se lo vamos a proponer también al Partido Socialista. Que las reformas de las leyes electorales tienen que ir en el camino de democratizar, de transparencia, de participación, y no en el camino que va el Partido Popular, que no se pueden privatizar servicios porque es mandar a la mayoría de los ciudadanos a la exclusión social y desde luego cortar las expectativas a muchos jóvenes para el futuro. Y como no podemos seguir, desde luego yo os agradezco también la atención, os animo a trabajar, es importante, un momento crucial y fundamental. Vamos y estamos creciendo como Izquierda Unida, pero tenemos que crecer además como alternativa política y social en su conjunto. Así que animaros a seguir trabajando y nos vamos a encontrar en el trabajo, por supuesto, y en la lucha. Muchas gracias. Y tiene la palabra nuestro coordinador general, Cayo Lara.
Sabéis que decidió la Organización Federal de Izquierda Unida elegir a Manuel Fuentes responsable de política municipal del conjunto del Estado. Y elegimos a Manuel Fuentes responsable de la política municipal del Estado por muchas razones, pero aunque solo hubiera sido por una razón, hubiera merecido la pena. En este país, mientras muchos alcaldes y concejales robaban y se corrompían con los empresarios corruptores, otros alcaldes, no muchos, pero algunos alcaldes, y entre ellos Manuel Fuentes, luchaba contra la corrupción y luchaba contra los empresarios corruptores. Así que cuando Manuel Fuentes va a cualquier pueblo de España, el que fue alcalde de Seseña, la gente sabe que va una persona honesta, sabe que va una persona a mirarle de frente a la cara, y saben que va una persona que cuando dice que defiende lo público por encima de cualquier otro tipo de interés. Estamos en un tiempo de pensar, siempre tiempo de pensar. Hace ya muchos años que yo aprendí de Julio Anguita que teníamos que hacer lo que hacían las gallinas cuando beben agua. Y habéis visto que las gallinas cuando beben agua en las latas, cuando agachan el pico y cargan, levantan el pico para arriba y parece que están pensando. Pues yo creo que ha llegado el tiempo de que pensemos más de lo habitual. Seguramente que quienes estáis aquí sois gente de compromiso, comprometida, militante o no, pero comprometidos, y gente que pensáis. Seguramente que si yo os preguntara si sabéis si ha habido alguna estampida de diputados del Congreso el jueves de la semana pasada, seguramente que la mayoría lo sabéis, ¿no? Y lo sabéis porque lo habéis visto, y lo sabéis porque os lo han contado, y lo sabéis porque han puesto todas las pantallas de las televisiones como si esa fuera la noticia fundamental que le preocupa a los españoles y a las españolas. Y el resultado de aquella noticia fue: los políticos que vagos son. Pierden el culo a correr y no acaban ni siquiera el tiempo de terminar, no ya con la votación, sino con el recuento. Si el recuento lo sabemos, 186 votos cuando están todos los del PP contra la mayoría de los demás, lo sabemos. Pero unos salían corriendo porque tenían que coger el tren y otros el avión porque el pleno se había demorado. Pero esa fue la noticia y la imagen que dio a 45 millones de españoles. Vaya cuadrilla que tenemos en el Congreso, se matan por salir corriendo, irse ni dejar el trabajo, ¿no? ¿Fue eso lo que nos quedó en la cabeza? ¿Y por qué no nos contaron lo que se había aprobado ese día en el Pleno? ¿Y qué se había contado ese día en el Pleno? ¿Lo sabemos? Pues alguno que haya leído algún papel y tal lo sabéis, pero la mayoría, los 45 millones de españoles, no lo saben. Y lo importante no era si los diputados corrían un poco más, un poco menos. Yo, por cierto, no corrí, salí andando. Pero lo importante era que se había aprobado en el Pleno, porque eso es lo que nos va a afectar a la vida. Porque a mí que corran más o corran menos no me va a afectar a si mi hijo tiene empleo o no. Pero habían aprobado dos cosas, y las había aprobado el Partido Popular con su mayoría absoluta. La primera es que han decidido que nos van a quitar del bolsillo a los pensionistas actuales y a los pensionistas futuros, es decir, a los que nos vamos a jubilar dentro de 4 o 5 años, o de 7 o de 8, nos van a quitar 33.000 millones de euros del bolsillo. ¿De acuerdo? Vamos a ser más pobres los pensionistas de este país. Y eso es una medida que adoptó ese día el gobierno, aprobó la reforma que le llaman de las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones. Hablaré después un poco de ella. Y la segunda medida que aprobó es que le vamos a dar este año en los presupuestos del Estado, del dinero de todos nosotros, 4.000 millones a las pobrecicas compañías eléctricas de nuestro país que ganan poco. Porque hay una cosa que se llama el déficit de tarifa, 26.000 millones de euros, y se lo tenemos que pagar porque dicen que los costes que tienen de la energía son 26.000 millones más caros que lo que pagamos todos los ciudadanos de nuestro país. Y aprobaron que le vamos a dar 4.000 este año, pero aprobaron también que se va a seguir subiendo el recibo de la energía eléctrica a los ciudadanos, que nos va a afectar a los ciudadanos. Y en un país donde hay ya familias que tienen que ir a los servicios sociales a que le den dinero para poder pagar el recibo de la luz, y hay muchas familias de estas ya. Pues esas dos cosas son fundamentales. Eso es lo que va a afectar a la vida nuestra, a la de la gente. Pero eso no nos lo contaron. Nos quedamos con la estampida de los diputados. Por eso tenemos que pensar. Y hay que volver a pensar y tenemos que contarle a la gente lo que pasa, ¿no?
Es probablemente una casualidad, si lo tenemos que pensar. ¿Por qué las compañías eléctricas están tan protegidas? ¿Por qué no hay gobiernos que deciden que tenemos que nacionalizar el sector de la energía? Y que un sector estratégico como ese, ¿por qué no lo puede tener el Estado? Y tenemos que pensar en eso. Y a lo mejor si pensamos en eso y leemos, llegamos a una conclusión. Y la conclusión es que los que fueron presidentes del gobierno de este país, Felipe González y José María Aznar, que les pagamos un sueldo vitalicio por la dignidad de presidente, de haber sido presidente, y se lo pagamos de todos los ciudadanos hasta que se mueran, han sido fichados por Gas Natural y han sido fichados por Endesa. Y a uno le pagan 122.000 euros más y al otro le pagan 220.000 euros más. Pero además el ministro Solbes, el gran ministro de Economía del Partido Socialista, también ha fichado por Endesa. Pero es que además Elena Salgado, la que fue ministra de Zapatero de Economía, también ha fichado por Endesa. Pero es que además Aceves también ha fichado por Iberdrola. Pero es que si seguimos hablando de ministros del PP o del PSOE, es que están todos metidos en las compañías eléctricas, en las compañías de telecomunicaciones, y han pasado de lo público a lo privado, con más morro que vergüenza, cobrando ahora de lo privado, y lo que han hecho es socavar el Estado, y siguen socavando el Estado, es decir, el interés de todos, para favorecer los intereses de los accionistas de esas empresas. Y por tanto, eso que se llama la puerta giratoria, lo que nos tiene que llevar es a una línea de pensamiento. Y la línea de pensamiento es que no podemos poner en los gobiernos a gente que no cree en lo público, y que lo público, que es lo nuestro, lo de todos y lo de todas, lo supeditan al interés particular de sus propios intereses y de los intereses de las empresas que están jodiendo en nuestro país. Esa es la conclusión que tenemos que llegar, y tenemos que apartar de lo público a esos que en nombre de la eficacia de lo público están destrozando lo público. Ya no nos quedan empresas públicas para poder obtener beneficios, para tener bienestar social en nuestro pueblo. Han dilapidado las empresas públicas, pero además ahora van a seguir dilapidando si les dejamos los servicios públicos esenciales, como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales. No tienen altura, pero además se terminan cargando los de la eficacia, se terminan cargando servicios públicos como Canal Nou. Lo han gestionado ellos, los del PP en Valencia. ¿Y cómo lo han gestionado de bien? Que finalmente han llegado a que se lo quieren cargar y lo quieren cepillar, porque en el fondo no quieren tener un servicio público de información para que la gente, la información que reciba, sea la información de que los diputados salen de estampida y no la información de verdad que le interesa a la gente. Y aquí se enseña, hay que pensar, y hay que pensar especialmente. Y tenemos que pensar de lo que ha pasado en el pasado, pero no mirarlo con nostalgia, ni siquiera con rencor, pero lo que ha pasado en el pasado para saber lo que nos va a venir en el futuro, y sobre todo ver qué es lo que no tenemos que hacer más. Porque aquí no vale la frase aquella famosa que decía: lo siento, me he equivocado, pido perdón, no lo volveré a hacer más. Esa no nos vale, a estas alturas de la vida ya no nos vale esa frase, ¿no? Y algunos la están utilizando. Imaginemos que aquí no hubiera venido un pucero. Imaginemos que el gobierno de esta región, del PSOE, no digo socialista, del PSOE, Bono, no hubiera hecho una ley, a los TAU de del 2003, que decía que en los pueblos de menos de 10.000 habitantes de Castilla-La Mancha los empresarios podían construir las viviendas que les diera la gana, pero no tenían obligación de hacer ninguna vivienda social, ni de alquiler, ni en venta. Viviendas para la gente trabajadora, que podían hacer las que quisieran. Y por eso vinieron a Seseña, y por eso vino el pocero a Seseña, y por eso vinieron otros empresarios a construir en Lleves, en Guadalajara, que les hicieron hasta una estación del AVE que no tiene pasajeros. Pasas por allí por Lleves, se para el AVE, sube uno y se baja otro el día que vas. Era una necesidad vital, pero aquella iba en el paquete de hacer las 9.000 viviendas de Valdeluz, que se han quedado en 1.500, y hoy es una ciudad fantasma sin servicios, o menos. Pero todo aquello, ¿por qué fue? Porque el Partido Socialista de aquí, de esta región, determinó que Castilla-La Mancha tenía que ser la zona dormitorio de Madrid, y que construyendo mucha vivienda en el norte de la región, vendría la gente de Madrid a comprar la vivienda aquí a media hora de distancia del puesto de trabajo en Madrid, y esto se iba a poblar de gente de Madrid, con un negocio impresionante que iban a hacer aquí los empresarios. Y las entidades financieras iban a invertir dinero en esa operación,
invirtieron hasta el punto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Vino aquí a invertir y montó una sucursal aquí en Seseña y le dio 380 millones al Pocero para que hiciera viviendas. Y ahora a la Caja no le han devuelto el dinero, le han devuelto 700 viviendas para que las viviendas pasen al Sareb, al banco malo, y ahora se malvendan a los fondos buitres a precio de saldo, después de habernos comido los ciudadanos 36.000 millones ya que le hemos pagado por la asfixia, por el tapón, por la estafa que han hecho las entidades financieras, que ya nos las hemos comido todos los ciudadanos y están ya puestos en la deuda del Estado en los presupuestos del 2014. Así se diseñó este plan y así empezó el plan. Y esto podía haber sido de otra manera, porque el resultado de aquello, ¿cuál es? El resultado de aquello es que tenemos un 26% de parados. Hoy hay más parados en Seseña que había antes de que llegara el Pocero, ¿o no? Tenemos un país endeudado. Hoy tenemos una deuda de 3 veces lo que produce este país en un año. 2 veces de deuda privada y 1 vez la deuda pública. Hemos saqueado las cajas de ahorro. Ya no tenemos cajas de ahorro. ¿Sabéis de quién es ahora el ahorro de los ciudadanos que antes manejaban las cajas? Y las cajas antes no tenían accionistas. Las cajas tenían una cosa que se llamaba la obra social. El dinero que las cajas ganaban, una parte de ese dinero se dedicaba a la obra social y se hacían obras sociales para los ciudadanos, pero no se le repartían a los consejos de administración de las cajas. No había, perdón, a los accionistas, no había accionistas en las cajas. Y hoy nos hemos quedado sin cajas. Y el 50% del ahorro que había en España que tenían las cajas, la mitad lo tenían los bancos y la otra mitad lo tenían las cajas, hoy ya la tienen todos los bancos. Hoy Botín ha ganado la batalla importante. Ya no tenemos cajas, ya no hay obra social, ahora ya hay que pasar por la vara del banco. Ahora ya no tenemos cajas que puedan ayudar a un proyecto de alguien que quiere emprender un pequeño negocio y se lo va a dar su caja de su pueblo, su caja de su región. Ahora hay que ir al banco y hay que pasar por las normas del banco. Han monopolizado y tienen más poder que nunca desde el punto de vista económico. Hoy hay mucha gente que la desahucian y la echan de su casa porque no puede pagar la hipoteca. Hoy hay 6 millones de personas en este país que tienen una hipoteca que, aunque trabajen y trabajen todos los días y tengan un sueldo, no van a poder pagar muchas familias la hipoteca en la que se metieron. El chaval ese que me decía hace un rato que está aquí, 250.000 euros una vivienda. Si esa vivienda no valía más de 100.000 euros en el coste que tenía esa vivienda, con el precio de los módulos que se estaban aplicando. Si lo demás hasta los 250.000 fue especulación. Especulación que ahora le tenemos que pagar a los bancos con una hipoteca que tendrás que trabajar toda tu vida hasta que te mueras para poder pagar la hipoteca y no terminarás de pagarle la hipoteca. Nos han dejado así, eso es lo que tenemos ahora. Y los que nos planteábamos y enfrentamos aquello y dijimos que aquella política era una barbaridad y que aquello había que pararlo, había que frenarlo, nos echaron de los ayuntamientos como echaron aquí al grupo de Izquierda Unida. Y nos echaron los obreros, los trabajadores, la gente humilde, que se pensaron en un momento que todos íbamos a ser un capitalista en potencia, que el capitalismo popular, qué bien era, que me daban dinero, mucho dinero para meterme en una casa y un coche, y el viaje de novios y lo que hiciera falta. Y estos comunistas o izquierdas que vienen a meterme aquí cosas antiguallas, ahora nos dicen, siguen diciéndonos que somos unos antiguos, nos lo dicen los modernos, que nos han jodido y nos han llevado a la situación que tenemos en este país. Nadie nos hacía ni puñetero caso, y lo ha dicho Manolo. Y hasta manifestaron a trabajadores, los trajo el Pocero a la puerta del ayuntamiento para criticar e insultar a un alcalde de izquierdas que estaba defendiendo los derechos de la clase trabajadora de este país. Eso ha pasado en este país y no hace 100 años. ¿Y qué podía haber pasado si no hubiéramos hecho esta locura? Porque ¿para quién eran las casas? Eran para nuestros hijos, eran para los hijos de la gente de Seseña o de los pueblos de al lado, porque ¿cuántas casas hay que hacer en un país? Pues yo he aprendido de mi padre y de mis abuelos y de mis tatarabuelos, he aprendido que cuando a una familia tenía una casa y el hijo se emancipaba, había que hacer una casa para que el hijo se emancipara, la casa que necesitaba el hijo que se iba a emancipar, pero no necesitábamos 7 casas para venderlas a no sé qué y hacer negocio, porque la vivienda no es un negocio, la vivienda es un derecho para que la gente viva y tenga un techo y trabaje en el trabajo. Montones, 800.000 viviendas cada año, el negocio del siglo.
Se iban a forrar todo el mundo con aquel tema. Y se equivocaron, no se equivocaron. Pusieron las cajas al servicio de la especulación, no solo los bancos. Y algunos se forraron, y se forraron bastante. Y ahora los demás tenemos que pagar las consecuencias de aquel desastre. ¿Y eso podía haber sido de otra manera o no? Porque una pregunta importante es que no había otra cosa, que había que hacer eso. Este es el sistema. Pues no es verdad. Se podía haber hecho una cosa distinta. Imaginaros que el gobierno del PSOE, que gobernaba entonces, o el Aznar, que también gobernó en el principio de la burbuja inmobiliaria, porque la burbuja la empieza Aznar en 1998 con toda España urbanizable. Aquí podemos construir donde haga falta. Y después llegó Zapatero, lo pinchó la burbuja y siguió con el mismo ritmo. Eso fue así. Y trajeron 5 millones de inmigrantes a este país. 2,5 millones los trajo Aznar. Y 2,5 millones los trajo Zapatero. ¿Y para qué trajeron inmigrantes? Para lavarle el culo a nuestros viejos en una parte. Que lo sabéis, y lo digo con un tono duro. ¿De acuerdo? Pero los trajeron para sustituir la mano de obra del campo. Porque los campesinos y los jornaleros se iban a trabajar con los albañiles a ganar 2.000 o 2.000 y pico euros, 1.000 en blanco y 1.000 en negro, y había que coger las cosechas, y entonces trajeron, porque en este país, si no hacen eso, se suben los salarios, y tenían que controlar los salarios, trayendo muchos inmigrantes a España. Y los trajeron. ¿Y esto se pudo hacer de otra manera? Sí, se pudo hacer de otra manera. Se pudo decidir por el gobierno, intervenir en la política de vivienda, como se había intervenido en los años 80 y 90. Y si el gobierno hubiera hecho vivienda protegida, vivienda pública, y no hubiera dejado únicamente que los promotores le vendieran a nuestros hijos las viviendas a precios que no podían pagar, precios leoninos, hubiéramos tenido vivienda con un precio razonable, el precio que tienen las cosas, lo que cuestan los albañiles, lo que cuesta el cemento, lo que cuestan los ladrillos, lo que cuesta la ventana. Ese es el precio de las casas. Y había habido vivienda para nuestros hijos social, y hoy la gente no estaría tan hipotecada. No tendríamos 6 millones de hipotecados. Y hoy no estaban echando a la gente de sus casas, desahuciándoles de las viviendas. Y hoy no tendríamos el país endeudado. Y hoy no tendríamos un 26% de paro, tendríamos el 12% como está la media de la Unión Europea. Nos habría afectado la crisis internacional, pero no esta nuestra. ¿Y por qué no lo hizo el gobierno? ¿Por qué no intervino el gobierno en la economía de la vivienda? ¿Por qué no creó vivienda pública? ¿Por qué no compitió contra los empresarios abusivos y usureros que querían forrarse en la costa de la gente? Porque no cumplieron con sus obligaciones. Porque no quisieron planificar la economía, porque no intervinieron desde el punto de vista socialista que tenían que haber intervenido en la economía y en la producción de la vivienda, porque renunciaron y porque aplicaron políticas neoliberales. Y fruto de eso es la situación en la que tenemos en este momento. Eso ha pasado, pero el desastre es que todavía nos va a costar muchos años corregir el desastre, porque el desastre está creado y lo está pagando ahora la gente. Ahora lo estamos pagando el desastre. Por tanto, desgraciadamente, teníamos razón. Desgraciadamente, los que no tenían razón eran los modernos, los que le vendieron a este país una pantomima, algo que era falso, que era ficticio, que era una falacia, que nos engañaron, que nos trataron como a borregos y nos llevaron al redil. Y caímos y les votamos y le metimos votos hasta sin miseria, y se votó a corruptos. Y en determinadas comunidades de este país la gente votó a corruptos. Y muchos sabían que estaban votando a corruptos, pero como yo voy bien, como yo tengo sueldo, tal, si roban un poco los políticos que roben, que no, es que no se puede consentir, es que nos vaya bien la vida, nos vaya mal o nos vaya regular. A los políticos que se meten en la administración pública a robar hay que echarlos, y hay que echarlos directamente porque no son dignos del pueblo que los elige. No podemos estar en función de que nos vaya. La ética está por encima de nuestra vida que tengamos económica, que vivamos mejor o peor. Porque quien viene a defender lo público tiene que ser los mejores, la gente más honesta, la gente que de verdad viene a servir lo público, porque cuando se le hace daño a lo público, nos cargamos lo que es la gallina de los huevos de oro de todos los que tenemos cosas y medios sociales, porque es lo público. Nos cargamos a la defensa de lo público, la sanidad. ¿Por qué tenemos sanidad para todos? Ahora apenas para 800.000 inmigrantes que se la han quitado. ¿Por qué tenemos sanidad para todos? Porque hemos defendido lo público. Porque hay educación para todos, porque hemos defendido lo público. Y si no hubiera sido por lo público, eso no lo tendríamos, lo tendría la gente que lo podía pagar. Y no lo tendríamos la inmensa mayoría de la clase trabajadora, porque un día no lo tuvimos. Y eso es lo que han hecho deteriorar los que entran a lo público y hacen esa gestión y se corrompen, son unos sinvergüenzas. Y hay que echarlos de lo público, no hay que aplaudirlos, no hay que pasarles la mano por el lomo, no, hay que echarlos de lo público.
y sin ningún tipo de miramiento. Por tanto, esa reflexión hay que hacerla. Hay que pensar y hay que ponernos a pensar en lo que ha pasado y lo que pudo no haber pasado si hubieran cambiado la situación de nuestro país. Hemos perdido y nos han robado hasta la soberanía. Hoy lo que dice el artículo 1 de la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo español es una mentira. La soberanía reside en el Fondo Monetario Internacional, en la Troika y en el poder financiero y en los bancos de este país. Ahí reside la soberanía, no en este pueblo, porque este pueblo no está siendo soberano para tomar sus decisiones. Porque además han incorporado el artículo 135, que ya lo ha comentado Dani, donde nos han quitado la soberanía. Nos han dicho que tenemos que pagar y ser cumplidores. Y hay que pagarle a los que dieron el dinero a los acreedores. Y hay que pagarle la deuda, y hay que pagarle a los intereses. Aunque los intereses nos dejen sin comer. Y eso lo ha puesto el Partido Socialista. Y lo ha puesto el Partido Popular. Y ahora que no vengan poniéndose en medallas. Y diciendo ahora que ahora son rojos y de izquierdas. No, hay que serlo cuando se gobierna. Porque ¿qué me pinta a mí que sean rojos en la oposición? Seguimos en la campaña, porque la vida sigue. Estamos en la campaña de gobierno-dimisión y le pedimos a Rajoy la dimisión por dos razones. Sabemos que no va a dimitir. Entre otras cosas porque no se están equivocando. Saben lo que están haciendo. Una gente dice, se equivoca Rajoy, se equivoca Ver, se equivoca Guindos. No se equivocan. Saben lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es que saben que no van a tener más 187 diputados en este país, que no van a tener más la mayoría absoluta y que tienen que aprovechar ahora la tajada para dejar este país hecho un desierto y hecho un solar. Y dejar un negocio impresionante para unos cuantos, porque está creciendo el número de pobres. Ya lo sabéis, no hace falta, no solo porque lo diga Cáritas, que lo ha dicho muy bien en el último informe. España es la más desigual, donde hay más desigualdad de toda Europa. ¿Quién nos iba a decir que en la quinta economía, recordéis a Zapatero, la quinta economía, aquí vamos a tener más desigualdad social de todos los países de Europa? Y lo dice Cáritas, que me parece que no es sospechosa de que pueda estar mintiendo. Digo, no mienten, entre otras cosas, porque están todos los días ahí también con la gente que está sufriendo. Y dice que viene una segunda oleada de empobrecimiento y de exclusión. Lo dice Cáritas en el último informe. ¿Y esta oleada por qué viene? Pues porque la gente cuando lleva parado mucho tiempo. Y una frase que decía, el problema es el pobre que te ocupa todo el tiempo. No te deja tiempo para hacer otra cosa. Pues esa oleada es cuando la gente está parada y no cobra desempleo, que haga chapuza y sobreviva, porque si no fuera por la chapuza mucha gente no sobrevivía. Pues evidentemente eso lleva a mayor pobreza y a mayor exclusión. Y esa es la otra oleada que viene ahora y que Cáritas ya la acaba de anunciar. Crece el número de pobres, pero la sorpresa, ¿cuál es la sorpresa? Que ha crecido el número de ricos, que está creciendo el número de ricos en España, que 1.625 familias en este país controlan el 20% de todo lo que producimos en este país. El 20% del Producto Interior. Por tanto, es mentira eso de que estamos dando una salida social justa a la crisis, de que todos nos estamos apretando el cinturón cuando sale el rey con los discursos esos que hace, tenemos que esforzarnos porque España es un país grande y tal. Es mentira. Aquí el cinturón no se lo están apretando algunos, al contrario, están ensanchando bastante. Por tanto, lo que estamos pidiendo en la dimisión a Rajoy, y no se equivocan, es porque está en estafa electoral, porque se comprometió con un programa y está aplicando un programa distinto. Y alguna gente dice, pero hombre, esto que se lo digan los del PP, que son los que le votaron, ustedes que no le votaron, no le digan ustedes, no le pidan explicaciones. No, el problema no es ese. El problema es que el programa del PP, el que no está aplicando, nos está haciendo daño a todos, independientemente que le votáramos o no le votáramos. Por eso estamos legitimados para pedirle la dimisión. Y la segunda razón es porque el PP es un partido corrupto. Porque tienen, y lo digo con mayúsculas, digo por si hay que ir a un tribunal con mayúsculas, han tenido una trama de corrupción en el Partido Popular. Y la trama de corrupción ha consistido en que durante muchos años, algunos también la tuvieron, recordar Filesa, año 1993-94, que hasta el gobernador del Banco de España, el que firmaba los billetes, también estaba pringado, acordaros de aquello. Pero el problema es que en este país no se ha resuelto la financiación de los partidos políticos. Y los grandes partidos políticos han estado utilizando empresas que han dado recursos a los partidos para ganar elecciones. ¿Pero a cambio de qué? Porque las empresas no regalan el dinero.
¿A cambio de qué daban el dinero? Pues a cambio de que se le hicieran concesiones de obras o servicios en las instituciones que controlaban determinados partidos. Y los empresarios honrados de este país, que hicieron un pliego de condiciones y echaron una oferta y no pasaron por determinada ventanilla, pues eso, estaban perdidos, no le iban a hacer ninguna concesión de ninguna obra. Y se ha castigado a la gente honesta de este país y se ha privilegiado a los sinvergüenzas en este país. Y por esa segunda razón, porque además Rajoy ha ganado las elecciones con fondos ilegales. Si ha ganado las elecciones con fondos ilegales, es igual que los corredores de ciclismo, que ganan dopados una carrera. Hay que quitarles el trofeo final. Y por eso le estamos diciendo que son ilegítimos a la hora de estar gobernando este país, porque han ganado con fondos ilegales provenientes de una financiación que no deberían haber hecho, porque era una financiación ilegal. Y ahí vamos a seguir en la campaña. Y estos no van a parar. Van a seguir en su misma hoja de ruta. Esta semana estamos discutiendo los presupuestos del Estado. Los del 2014, ¿qué esperanza? Unos presupuestos. Los presupuestos del 2014 van a traer más paro, van a traer más recesión económica y van a traer más crisis en nuestro país. Y lo que es más grave es más desesperanza en la gente. ¿Por qué? Porque los presupuestos del año 2014 llevan de inversiones las mismas que llevaban los presupuestos de hace 25 años. Porque los presupuestos de 2014 llevan los mismos ingresos que llevaban los presupuestos de hace 10 años. Por tanto, estos presupuestos van a rebajarle el salario porque van a congelar el salario de los trabajadores de la administración pública. Han dicho que los culpables de este país son los funcionarios públicos que tenemos. Los culpables son las enfermeras y los enfermeros que nos cuidan, los médicos que nos operan, los profesores que nos educan. Estos son los culpables, el chivo expiatorio. Y están mintiendo con todos los dientes de la boca, como diría Saramago. ¿Por qué mienten? ¿Por qué es mentira? Porque la administración pública de España, toda la administración pública de España, ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado central, gastan o gastamos 4 puntos menos del PIB de la media que se gasta en la media de la Unión Europea. Por tanto, si se puede gastar en la Unión Europea, en España no estamos saturados de personal público en las administraciones públicas. Es mentira. Los han hecho el chivo expiatorio y este año es el cuarto congelación de salarios que le van a hacer, que llevan ya unas pérdidas que superan el 25% de pérdida de poder adquisitivo. Los presupuestos de este año no van a restituir de cada 10 que se jubilen, solamente cubren una plaza. De cada 10 cirujanos que se marchen se va a quedar un cirujano, van a sustituir a uno. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener más listas de espera para que operen a la gente. Y de cada 10 maestros que se jubilen, solo cubren una plaza. ¿Y eso qué significa? Que tenemos más chavales en las aulas porque hay menos profesores para que impartan educación a nuestros chiquillos. Van a deteriorar la educación, van a seguir deteriorando la sanidad, y cuando deterioran la educación y la sanidad, ¿qué pensamos los ciudadanos? Que esto no funciona, que privaticen, a ver si viene aquí un empresario con 2 narices, coge las riendas de la sanidad y de la educación, y entonces vais a ver cómo sí va a funcionar. Es la doctrina de la derecha neoliberal, la llevan aplicando toda la vida. Deteriorar lo público para justificar la privatización y que hagan un negocio inmenso con ella los empresarios o los amigos de pupitre. El presupuesto de este año camina por esa dirección, pero además el presupuesto de este año dice, en esa mentira permanente que nos cuentan, que nos van a subir las pensiones el 0,25% este año. ¿Lo habéis oído? Todavía lo vais a oír más. Vas a oír campañas diciendo, en la campaña que decía Dani del PP de esta convención del fin de semana, llevan diciendo que van a subir que las pensiones son justas con el Partido Popular. Van a subirnos el 0,25% a la pensión del año que viene, sí, pero ha dicho el gobierno que la inflación va a crecer un 1,3%. Por tanto, vamos a perder un punto directamente ya todos los pensionistas de este país. ¿Y esto por qué? Primero, ¿por qué? Y en segundo lugar, los efectos. ¿Por qué? ¿Por qué quieren deteriorar el sistema de pensiones? ¿Qué quieren con eso? Pues quieren que yo piense, y que tú pienses, y que cualquiera de vosotros penséis, y especialmente los más jóvenes, que vamos a tener unas pensiones de mierda cuando nos jubilemos. Y no nos van a dejar ni de que nos muramos con un poco de decencia. Y entonces, la idea maravillosa, vamos a contratar un fondo privado de pensiones con la banca. Y entonces la banca hace el negocio del siglo. Si el ojo a las pensiones, la banca se lo tiene puesto en este país desde el minuto 1 de las pensiones.
porque en España gastamos un 8% del PIB en fondos privados de pensiones y en Estados Unidos un 77%. Y nuestros banqueros, nuestros Botines, nuestros González sueñan con tener un modelo americano de fondos privados de pensiones, que por cierto luego quiebran y a algunos le traen bastantes dolores de cabeza a la gente que puso sus recursos en los fondos privados de pensiones. Ese es el planteamiento central que hay. Pero segundo, ¿cuáles son los efectos? Pues si a un pensionista que cobra 800 o 1000 euros le quitan cada año un poco de la pensión, pues ese pensionista compra menos, porque el dinero de los pensionistas va todo directo al consumo. Nadie se queda a ahorrar para cuando me muera. Algunos, para que se quede algo para los chiquillos o tal, pero la gente lo gasta porque además es poco y hay que gastarlo, hay que sobrevivir. Si le quitas poder adquisitivo a los funcionarios públicos, a 2 millones y pico de funcionarios que hay en el país, y le quitas poder adquisitivo a 9 millones de pensionistas, pues lógicamente el consumo se hunde, se retrae, las fábricas no pueden producir porque no se compra el producto, se pierde empleo y el ciclo de la economía se viene abajo, porque estamos en una economía capitalista de consumo, donde el consumo mantiene la producción de las empresas y el trabajo en las empresas. Y por eso no consiguen resolver el déficit. Por eso, aunque están recortando y recortando y recortando el déficit, es decir, lo que gastamos más que ingresamos en el Estado, no lo corrigen. Y por eso el déficit sigue estando ahí en un 7%, que quiere decir que cada día tenemos que salir al mercado a pedirle dinero para pagar las facturas del Estado, y lo tenemos que pedir prestado, y por eso nos crece la deuda. Cada año que pasa nos crece más la deuda. La economía parece que es difícil y es compleja, muchos la hacen compleja y difícil, pero es bastante más sencilla en lo que son las grandes líneas y los grandes planteamientos de la economía. Por tanto, estos presupuestos son presupuestos que van a crear más paro y más pobreza. Y en la parte de los ingresos, ¿quién paga los ingresos del presupuesto? Porque el número de ricos y el número de pobres no crece por casualidad, crece porque se hacen políticas para que crezca el número de ricos y el número de pobres. La política de clases, la que yo le dije el otro día a Montoro, cuando decía que ya estábamos aquí los rancios de la izquierda con la política de la izquierda clásica. No los rancios, eso lo utilizamos nosotros. Y yo le dije que nosotros preferíamos la izquierda clásica antes que la derecha rancia que representaba él, y que nosotros representábamos una clase, lo intentábamos en el Parlamento, a la clase trabajadora, a la mayoría social, y él representaba una clase elitista rica, a los clasistas de este país, que son los que han mandado en este país desde el principio de la historia y siguen mandando en este país por mucha democracia que es un país. De cada 100 euros que se ingresan en las cuentas públicas este año, 80 los vamos a pagar de los que nos descuenten de la nómina o nos descuenten de la nómina a los que estemos trabajando y tengamos una nómina. A los que pagamos el IVA en las tiendas y a los impuestos especiales. Es decir, el 80% de los impuestos lo pagamos la mayoría de los ciudadanos. Y el 12,5% de cada 100 lo paga el impuesto de sociedades, es decir, el beneficio del capital. Nunca en la historia de la democracia española pagaron tan poco los beneficios del capital y pagamos tanto las rentas del trabajo y los consumidores en los impuestos. Por eso los pobres, la mayoría social de este país, somos cada vez más pobres, y por eso los ricos son cada vez más ricos. Porque además después viene un ministro como Montoro, les hace una amnistía fiscal, blanquea 40.000 millones y tienen que pagar la exageración de un impuesto del 3% para que blanqueen los 40.000 millones del Estado. Mientras que cualquiera que tengáis una nómina de 20 o 25.000 euros, sabéis que os están descontando el 18, el 20 o el 22% de vuestra nómina. Es decir, la mayoría pagamos más impuestos que los ricos, con mucha diferencia en nuestro país. Y no hay en estos presupuestos tampoco ninguna voluntad política, como no tuvo el gobierno de Zapatero, de enfrentarse al poder económico. Y la prueba es que llevamos 4 años recortando a gente de la agencia tributaria, es decir, de inspectores, y llevamos 4 años recortando la partida de la agencia tributaria, porque no hay voluntad de luchar contra los ricos, porque los que mandan en este país sobre el gobierno son precisamente el poder financiero, las grandes fortunas, y esos son los que están controlando como una marioneta al gobierno de turno, a este y al gobierno anterior que tuvimos en nuestro país. Por eso la exclusión social aumenta, y por eso Cáritas tiene razón cuando estamos en el país de Europa donde más dualidad social se está produciendo con el paso del tiempo. Nosotros creemos que hay que plantar cara, y yo sé que esta va a ser un órdago fuerte, que plantar cara al pago de intereses. El Banco Central hoy ha bajado el tipo de interés, lo ha puesto al 0,25%. Y el Banco Central le puede dar dinero, un banco de aquí, Botín,
puede ir a por dinero al Banco Central Europeo y lo compra al 0,25%. Y después viene aquí cuando el gobierno hace emisión de deuda pública del Estado, porque tenemos déficit y tenemos que ir a por dinero al mercado, y emite deuda al 3, al 4, al 5 o al 6%. Y Botín, pongo Botín porque es un nombre muy conocido, viene y con el dinero que ha cogido al 0,25% del Banco Central Europeo, invierte en bonos del Estado, invierte al 3, al 4, al 5%. Es decir, especula. Y con ese dinero de la especulación son los intereses que nosotros pagamos este año en los presupuestos. Y qué curioso, los pagamos con nuestro Banco Central. Pero resulta que nuestro Banco Central lo tenemos puesto al servicio de los bancos para que especulen con la gente. Y nos están diciendo que trabajemos para la especulación de los bancos. Y los 36.000 millones de este año que pagamos de intereses se tienen que quitar de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de las inversiones en las comunidades autónomas, porque han dicho el PSOE y el PP que tenemos que pagar primero los intereses y la deuda, y nos han puesto en la Constitución española, que por cierto era intocable. Nadie la podía tocar y la cambiaron en 3 semanas. En 3 siestas, dicen en mi pueblo. ¿Cuántos son 36.590 millones de euros que llevamos este año y hay que pagar de intereses? Pues es más que lo que cuesta todo el aparato del gobierno del Estado español. Es más que lo que cuesta el Ejército, que lo que cuesta la Policía Nacional, que lo que cuesta la Guardia Civil y que lo que cuesta todas las agencias del Estado. Es decir, el medio millón de funcionarios que tiene el Estado cuestan menos que lo que es los intereses que le pagamos a los acreedores que nos han prestado dinero y han comprado deuda en nuestro país. ¿No es esto una borriquería? ¿Que paguemos de intereses casi lo que es el presupuesto de educación en España? No es una barbaridad, no es una usura. ¿Qué podíamos hacer si plantáramos cara y dijéramos que no queremos pagar los intereses y nos plantemos y no paguemos los intereses? Yo sé que esto es un reto fuerte, ¿eh? Cada uno se lo pone en su cabeza y dice, yo tengo una hipoteca, me cobran por el principal tanto y tengo que pagar intereses. Y llega un día que digo, no pago intereses porque no puedo, tengo que comer el pan esta noche. Y no lo pago. ¿Qué pasa a partir de este momento? Nosotros creemos que se puede echar un pulso. Y el pulso hay que echarlo reduciendo déficit, luchando contra el fraude fiscal, que hay 90.000 millones de fraude fiscal en España, y con una reforma fiscal progresiva para que pague más de verdad quien más gana y quien más tiene, los que no pagan. Y cuando consigamos eso, lo que tenemos que plantear es plantar cara a los intereses. Y si dejamos de pagar 36.590 millones, le tenemos que decir al acreedor que nos prestó el dinero, usted nos prestó 100 millones de euros, ¿no? Y usted quiere llevarse 105, 104, por los 4 por lo pronto no se los vaya. Le vamos a devolver los 100, vamos a discutir sobre los 100. Porque una parte entendemos que es ilegítima, pero hay que discutir. Pero por lo menos los intereses, mire usted aquí, usted invirtió. Y usted sabía que invertía en vivienda que no se iba a vender, y en aeropuertos que no iban a tener aviones, y en autopistas que no se iban a utilizar y que ahora quieren que las paguemos los ciudadanos a las empresas. Y en los reinos de Don Quijote, y en los Quiñones, porque para eso dieron el dinero a este país. Entonces tenían que tener un riesgo. Y cuando menos los intereses habrá que decirles que no hay que pagarlos. O sí tienen que pagar y perder dinero de las preferentes que los han engañado como chinos, y no pueden perder los intereses aquellos que han prestado dinero a este país. Nosotros creemos que sí. Si no pagamos los 36.590 millones de euros, se puede crear 1,5 millones de puestos de trabajo cada año en España. Y si en este país se empieza a crear 1,5 millones de puestos de trabajo cada año, aunque sean temporales, aunque sean coyunturales, aunque sea a través de los ayuntamientos, este país se empieza a despegar. Y la esperanza vuelve de nuevo a la gente. Y empezamos a luchar contra la exclusión social y contra la pobreza. Y se acaban los suicidios en este país. Eso es posible hacerlo. Pero para eso hay que plantar cara. Hay que echar de narices, hay que organizarse y hay que empujar y hay que coger una hoja de ruta, porque es una indecencia que este país esté pagando esa cantidad de intereses, que no lo vemos, pero que lo estamos pagando cada día del conjunto de los ciudadanos, y es una injusticia, la mayor injusticia que se ha cometido en la historia de la democracia española desde el punto de vista económico. Y ahí hay que plantar la cara, y la podemos plantar. Y por ello, acabando ya rápido, me he pasado mucho en la reflexión, si queréis, inicial, pero creo que era importante, y es importante que reflexionemos y analicemos de dónde venimos para saber a dónde vamos. Decir que este gobierno no tiene ninguna autoridad para hablar de transparencia. Decía Dani que llevan puesto lo de la transparencia en la convención. ¿El PP puede hablar de transparencia? El PP que ha destruido los discos de Bárcenas. ¿Por qué había un juez que tenía que haberle echado un poquito más de narices? Porque si el juez coge y se va por los discos a la sede de Génova, no le quitan los discos al ordenador, porque eso lo hizo el juez Barbero con el PSOE. Los ordenadores que lo
PSOE y los del PP, que tenían protección de datos. La Cospedal dijo que estaban protegiendo los datos, los protegieron, los quitaron y los protegieron. Y le dieron un ordenador vacío y el otro con un disco reformateado que no haya Dios que le metiera el diente. ¿Por qué? Porque ahí estaban las pruebas. Porque ahí estaban las pruebas. Y luego, cuando hemos presentado la ampliación de querella a una jueza, y le hemos dicho ampliación de querella por destrucción de pruebas al PP, porque ha destruido las videocámaras, las que grababan a los empresarios que entraban a Génova a pagar el recibo correspondiente, esas las han destruido. Han destruido el libro de registro de entradas que tenemos en los partidos de la gente que entra. Qué casualidad. Han destruido las agendas de Bárcenas, que llevaban en las agendas anotaciones. Ahora sale alguna hoja por ahí que fotocopió. Han destruido todo. Pero no solo han destruido todo eso los del PP. Han intentado que Izquierda Unida, que presentamos la denuncia, la querella, el 28 de febrero, que nos sacaran de la causa, que no estuviéramos en el juicio. Pero han ido más allá. Están echando a todos los jefes de investigación de la policía que llevan el caso de la Gürtel y el caso de Bárcenas. Ya han echado a 3. Con razón dijo Rajoy, no se va a poder probar que el Partido Popular tiene financiación ilegal. Claro que no se va a poder probar. Si quitas todas las pruebas y los jueces te dejan que las quites, pues evidente, y los fiscales, por supuesto, pues no cabe duda de que finalmente esto acabará como Naseiro, que nunca más se supo, y era un hombre bondadosísimo, honestísimo en el Partido Popular, como todo el mundo en este país sabe. Ese no pagó las culpas, ya era tesorero del Partido Popular. Y con Naseiro ya estaba la trama montada en la familia, la trama de corrupción que había dentro del Partido Popular. El objetivo, por tanto, del PP es tapar la trama de corrupción. Y nosotros nos presumimos, y ojalá y nos equivoquemos, porque si nos equivocamos es que la justicia en este país sí será igual para todos. Nos tememos y nos presumimos que esto pueda acabar en un cambio de cromos en el Tribunal Supremo. Y que se pueda cambiar un escándalo de unos por un escándalo de otros. Porque Jaume Matas, que era un modelo de gestión política del Partido Popular según Rajoy, el modelo del PP era Matas en Baleares, ¿lo recordáis? Jaume Matas le puso la justicia balear 6 años y 9 meses de prisión, que tenía que haber entrado en la cárcel. Recurrió al Tribunal Supremo. Y cuando llegó al Tribunal Supremo, ha dicho el Tribunal Supremo que 9 meses de prisión. Es decir, no entra en la cárcel. Y curiosamente en esas semanas, el caso campeón, de uno que fue ministro con el Partido Socialista, el Tribunal Supremo ha dicho que no hay causa y ha sobreseído el caso. Será verdad, pero es una casualidad importante. Y es una casualidad importante que ese gran valor del Partido Socialista en Andalucía haya venido a ver al presidente del gobierno, a un presidente del gobierno que tiene una trama de corrupción o ha tenido en el Partido Popular, viniera a decirle que tenemos que hacer un pacto para resolver la corrupción en España. ¿No suena esto a chirigota? Esto es el bipartidismo. Esto es el bipartidismo. Porque aquí hay que consolidar el bipartidismo. Porque el bipartidismo no se puede caer. El PSOE tiene una convención este fin de semana. Ya lo estamos viendo. Todos los medios de comunicación, los de derechas, los de izquierdas y los del centro. Todos, esto va a ser la leche, la convención del PSOE. Nos equivocamos, pedimos perdón, no lo volveremos a hacer más. ¿Vale? Y ahora rojos rojísimos. Los mensajes que vais a tener este fin de semana son rojos rojísimos. ¿Y qué hay detrás? ¿Por qué ha decidido Rubalcaba o el equipo de Rubalcaba el pacto que teníamos en Asturias de hacer una reforma electoral para que todos los votos tuvieran el mismo valor? Una vez que está firmado en Asturias, darle un telefonazo al secretario de Asturias y decirle para atrás. Porque detrás está que hay que mantener el bipartidismo. ¿Y por qué hay que mantener el bipartidismo? Pues tenemos que mantener el bipartidismo porque el bipartidismo es el que garantiza que los acreedores de los 3 billones de dinero en nuestro país van a cobrar los intereses y la deuda. Pase lo que pase y por encima de quien pase. Y eso solo lo garantiza el bipartidismo. Y si se quiebra el bipartidismo, y si esta fuerza política y los aliados que tenemos y que estamos creciendo más cada día, tenemos poder en este país, saben los acreedores de fuera
que tienen problemas para cobrar los intereses de la deuda y que vamos a hacer una auditoría de la deuda. Eso es el bipartidismo. Por eso, cuando han llegado a la cuarta propuesta o quinta del PSOE del artículo 135 de la Constitución, han dicho que se han equivocado, que es que lo explicaron mal, pero el 135 está bien puesto porque el PSOE está supeditado a los intereses de la troika, del poder financiero, como está supeditado el Partido. Mientras tanto, estamos en una fuerte campaña antipolítica y antisindical. Yo el otro día, en un acto en Orihuela, frente a uno de los mayores desastres medioambientales que se ha hecho en el país, donde los lisiviados van a arramblar una zona preciosa de naranjos, porque ha habido corrupción. En aquella zona estaba en un acto de unas 100 personas y me pidieron una plataforma medioambientalista que interviniera. Yo no iba ni tenía previsto intervenir, pero me puse a intervenir. Y hubo un señor que se me dirigió y me dijo: todos los políticos sois iguales de ladrones. Y yo le dije: todos los calvos que yo conozco no son cabrones. Yo no era calvo. Y me dijo que hombre, me pedía disculpas, que él sabía que yo no era un ladrón. Si usted lo sabía, pues que por lo menos tiene usted que haber dicho menos este. Yo lo hubiera dicho no, menos este y muchos que yo conozco. Yo conozco a muchos que no son ladrones. Usted no nos meta. Pero esto ¿qué es? Es lo de siempre. Para tapar la mierda de unos y de otros hay que poner el ventilador. Todos mierda, y el país que dice todos los políticos son iguales. No voto, me quedo en casa. Y cuando un ciudadano dice que no vota y que se queda en casa, es que no hay opciones políticas suficientes en España, desde los más extremistas de no sé qué a los más extremistas de no sé cuánto. No hay un arco inmenso para poder votar. ¿Qué quiere el poder económico? Que la gente no vote. Por tanto, cuando la gente decide no votar, Botín aplaude. Está contento, está feliz. Porque la gente no ejerce su derecho a poder echar al poder y a los que representan al poder de las instituciones de este país. Y por tanto son felices. ¿Vamos a castigar a los diputados? No vamos a votar este año. Bueno, se castiga a sí misma la gente que piensa en eso. Por ahí una campaña inmensa frente a la política, incluso en la sexta. La sexta, que es la que nos da un poquito de luz de vez en cuando. Y nos agarramos a la gente de izquierda y decimos: hombre, algo hay, un huequecito tenemos. Una campaña antipolíticos. Si la veis, si la miréis con un poquito de objetividad, veréis como hay una campaña antipolíticos. Los políticos son malos. El mensaje último que queda es que los políticos son malos, y el último mensaje son todos iguales, porque quieren tapar lo que han tenido los dos grandes partidos políticos en este país, que es donde vemos el fondo del problema en el bipartidismo. Y también a los sindicatos, y los sindicatos que han ayudado. Ahora están saliendo cosas de Andalucía, y están saliendo titulares todos los días en los periódicos de los sindicatos. El que la haya hecho, que la pague, con ninguna duda, no tiene que temblar ningún pulso, pero cuidado, eso no justifica que se quiere cargar el sindicalismo de clase en este país. Y algunos tenemos memoria y no queremos perder la memoria, porque sabemos que por muy malos que sean los sindicatos, los derechos laborales que todavía nos quedan, que no nos han quitado todavía, los tenemos porque un día los trabajadores de este país lucharon, se organizaron e hicieron sindicatos. Y no puede servir de excusa, por tanto. Tenemos alternativa, lo dice ahí, y hemos hecho una parte de la crítica o de la reflexión, si queréis, y tenemos alternativa. ¿Es posible crear una alternativa en España? Sí es posible. Sí es posible crear una alternativa. ¿La vamos a hacer solo los de Izquierda Unida? No la vamos a hacer solo. La tenemos que crear con más gente. Pero no nos queremos despistar. Queremos una alternativa anticapitalista. Queremos una alternativa antineoliberal y antipolíticas neoliberales. Y la tenemos que generar con toda la gente que quiera hacer eso. Con los del 135 de la Constitución no es posible generar una alternativa. Mientras no se diga que hay que quitar ese artículo de la Constitución. Porque eso ya ha atado directamente cualquier posibilidad de avance que tengamos en el país. Podemos luchar contra el fraude fiscal, y hay que luchar contra el fraude fiscal. Y hay mecanismos y hay medios. Y tenemos razón, porque dice la Constitución que aquí el que más tiene que pagar más, y el que tiene menos tiene que pagar menos. Y eso hay que cumplirlo hasta las últimas consecuencias. Y tenemos que ir a una reforma fiscal también, para que pague más quien más gane y quien más tiene. Y tenemos que ir a un cambio de modelo productivo, y podemos hacer un cambio de modelo productivo que no esté basado en la bajada de salarios. La reforma laboral no ha sido solo para hacerle un regalo a los empresarios, para despedir a los trabajadores baratos y cambiarles ahora
trabajadores que despidieron ayer con salarios dignos, ponerles ahora sueldos de miseria o contratar a otros con sueldos de miseria, porque quieren bajar los salarios, siguen bajando los salarios en España. Era uno de los grandes objetivos de las empresas exportadoras. Y si bajan los salarios en España, la gente no tiene poder adquisitivo y la economía se hunde. Y eso no favorece a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Solo ha favorecido a las grandes multinacionales que exportan productos fuera del país. Pero las que venden aquí en nuestro país no les interesa que los trabajadores no tengamos poder adquisitivo porque es su propio hundimiento. Esto ya se ensayó y se hizo en 1930 en Estados Unidos por el gobierno americano frente a los propios empresarios. Hay que ir a la intervención pública de la economía. Los sectores estratégicos de la economía tienen que estar en manos del Estado. Energía tiene que estar en manos del Estado. No es posible que eso sea un negocio para la gente. Hay que ir a la banca pública. Y está claro, la banca pública es la única que va a garantizar que haya crédito para la pequeña y mediana empresa, pero nos han pegado el palo de las cajas de ahorro y han desprestigiado a lo público. El daño que nos han hecho no tiene nombre. Porque ahora la gente lo que dice, si eso era público, mira la gestión cómo ha ido. Es un desastre, ¿cómo vamos a gestionar una banca pública? Nos han hecho un daño que es impagable para el gran capital y para los banqueros de nuestro país. Inversión en I+D+I. Se puede generar empleo público y hay que seguir generando empleo público en educación, en sanidad, en servicios sociales, planes de desarrollo rural, apoyo a la economía social, planes de empleo urgente para la gente que está parada. Esto se puede hacer, solo que hay que ir a por dinero. Y el dinero está en el fraude fiscal. 90.000 millones de euros se defraudan cada año en España. Tienen que pagarlo y no lo pagan, se lo llevan. Y la reforma fiscal progresiva, sí es posible, sí se puede, sí hay esperanza para cambiar la realidad. Y estos son unas líneas, unas pinceladas de un programa político que es el que estamos desarrollando para ir a Europa en las siguientes elecciones y después a las municipales y a las elecciones generales. Concluyo diciendo un par de cosas y acabo. Tenemos que ir a las instituciones y tenemos que ir en un Estado de Derecho porque la gente así lo quiere y nos vote y nos apoye para ir. Pero sobre todo es más importante que la gente se comprometa. Esto no lo resolvemos 4 listos que venimos por aquí, ni 4 maravillosos dirigentes que hacemos unos discursos maravillosos y la gente sale diciendo qué bien habla un tío y no sé qué, pero mañana te vuelven a machacar en la tele y pasado te machacan otra vez la cabeza y al cabo de 4 días se te olvidó hasta algún razonamiento que hoy podías haber hecho, porque están los medios para machacarnos. ¿Y eso cómo se contrarresta? Con la organización de la gente, con la toma de compromiso, con el análisis colectivo, con el pensar, con el cuando nos ponen la estampida, pensemos qué hay debajo de la estampida. Cuando nos ponen una cosa que no entendemos bien, pensemos qué hay debajo, ¿por qué nos ponen eso que no está bien? Y por tanto eso significa organización y movilización. El 23 hacemos una movilización unitaria en el país. Nos juntamos los sindicatos, las mareas blancas, las mareas verdes, el 15M, creo que por vez primera en la historia de nuestra movilización reciente vamos a ser capaces de coincidir juntos en una gran movilización para decirle a Rajoy que la mayoría silenciosa cada vez es menos silenciosa y cada vez vamos a estar más en la calle. Ya sé que cuando acabemos por la noche iremos diciendo ¿qué hemos conseguido? Pues sí, hemos conseguido decirles que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y que en cuanto tengamos ocasión los vamos a echar del gobierno y cuando tengamos ocasión vamos a cambiar un gobierno distinto que mira a la gente a la cara, un gobierno social, un gobierno del pueblo, no un gobierno de los especuladores y de los asentistas y de los financieros que especulan con el sudor y el sacrificio y el trabajo de la gente. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Cuestión de mucha gente, de mucho compromiso, de pensar y elaborar propuestas colectivas de abajo a arriba. Y en eso vamos a seguir, sin ninguna duda, comprometidos. Y para ganar credibilidad en esta fase donde han deteriorado tanto la política, solo hay que hacer una cosa, y es ser honestos en la política. El mejor mensaje es la honestidad personal de la gente que está ejecutando políticas públicas. El mejor ejemplo es el que se da por la gente que está en lo público. Lo demás, podemos ser más inteligentes, menos, tener más conocimiento de las cosas, para eso siempre hay técnicos, para que sepan de todo, pero la honestidad en la línea política que se tiene que trazar por un gobierno, esa es vital, esa es clave, para que no se desencante la gente. Porque la gente se desencanta cuando la política no resuelve los problemas de la gente. El populismo entra cuando la política no resuelve los problemas de la gente. Y el fascismo anida cuando la política no resuelve los problemas de la gente. No sé si nos tocará llegar al gobierno, pero se puede tener el gobierno
y no se puede tener el poder. En Andalucía estamos en el gobierno. Izquierda Unida participamos con un 12%, que es lo que han dicho los andaluces que nos daban de poder. De cada 100 andaluces que han ido a votar, 12 han dicho que Izquierda Unida tiene estos votos. Y nuestra gente decidió democráticamente entrar en el gobierno y comprometerse en Andalucía. Algunos dicen que nos hemos comprometido con corruptos, que ¿qué hacemos en ese gobierno? Algunos, desgraciadamente, es que pensaban que tenía que gobernar Arenas. Y nosotros no queremos que gobierne Arenas en Andalucía ni en ninguna parte de este país. Esa es una hoja de ruta que alguna de nuestras gente no ha cumplido. Pero esa es la hoja de ruta de esta organización. Y en Andalucía se tenía el gobierno y se sacó un decreto. Y el decreto no era... En Extremadura no han hecho caso. Pero no hemos decidido echarlos. Porque la gente tiene que estar en la política por convicciones. No puede estar por imposiciones. Tiene que estar por convicciones profundas. Cuando ganamos por imposiciones... Sacamos un decreto. Y el decreto tenía la palabra expropiación. Y aquí a algunos les tiemblan las piernas cuando oyen hablar de expropiación. Y no hay que temblar las piernas. No expropian tierra cuando se hace una carretera. No expropian bancos cuando los hacen un agujero y encima nos comemos la socialización, socializamos las pérdidas de los bancos. Porque hemos expropiado los bancos. Hemos nacionalizado los bancos, las cajas de ahorros. Son del Estado, son nuestras. ¿Y qué hemos hecho? Las hemos nacionalizado para limpiarlas, para que las tenga la banca privada y nosotros nos comamos el agujero que dejaron los malos gestores y los sinvergüenzas que estuvieron gestionando las cajas de ahorros. Pues sacó un decreto y hablaba de expropiación por 3 años el uso de la vivienda, es decir, una familia que le iban a echar de su casa porque no podía pagar la hipoteca o el alquiler. Dijo la Junta de Andalucía, nuestra consejería que tenemos allí, que se expropiaba al banco el derecho de uso y se le pagaba además al banco una cantidad por durante 3 años que el banco no pudiera echar a la persona de su casa. ¿Qué pasó con esa medida? Se pusieron de los nervios los del poder económico, se pusieron de los nervios los banqueros, se fueron a Europa, removieron Roma y Santiago, vinieron, convencieron al gobierno de España y el gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y paró el decreto. Y el decreto lo que decía es que se cumpliera el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Pues lo pararon y lo echaron para atrás y ahora hemos tenido que hacer una nueva ley y ya está en vigor y pensamos que la va a volver a paralizar el PP llevándola al Tribunal Constitucional y 3.200 familias en estas semanas que lleva la ley hecha ya no las han echado los bancos de su casa porque no han podido echarlas, porque se ha aplicado la ley de la Junta de Andalucía. Es decir, con una medida pequeña, tímida, se ha revuelto toda la estructura política de la banca de este país, porque lo que tenían miedo es que se extendiera como un reguero de pólvora en todo el país. Y entonces aquí estamos jugando con intereses de la banca y los intereses del pueblo. Y se han revuelto. Imaginaros que un día tenemos el gobierno y decidimos nacionalizar el Banco de Botín. ¿Y qué pasa? Y en todas las empresas que tienen acciones y que tienen poder y que tienen no sé qué de las eléctricas, ¿cuántas zancadillas nos van a poner para que no nacionalicemos el Banco de Botín? ¿Y el pueblo dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar tomando copas o criticando a los políticos o tal? ¿O vamos a estar en la calle organizados defendiendo lo que haga un gobierno cuando tome una medida que sea buena para el pueblo y la tome frente al poder económico? Ese es el poder. Por tanto, si llegamos al gobierno, hay que llegar al gobierno con el pueblo organizado, con la gente organizada, con los sindicatos fuertes, con las plataformas fuertes, con las asociaciones fuertes. Y si eso lo tenemos fuerte, cuando el gobierno democrático y de izquierdas adopte una medida que favorezca a la mayoría y se enfrente a los privilegios de la mayoría, y la minoría patalee y ponga trabas, el pueblo tiene que estar ahí a dar la cara y a decir: no nos vais a quitar las conquistas del pueblo. Y eso es lo que hay que hacer en este camino. Esa es la organización que decía Alejandro, esa es de la que hablaba Dani, esa es la organización, porque ningún líder va a venir a resolvernos ningún problema si nosotros no nos implicamos, nos comprometemos y comprometemos a la gente, y especialmente a la gente más joven. Algunos ya tenemos la carrera hecha, pero especialmente a la gente joven, porque el futuro de este país será lo que quiera la gente y especialmente la gente joven. A ese compromiso os invitamos hoy aquí, a esa reflexión como las gallinas os invitamos aquí, a no creernos lo primero que nos cuentan y a pensar, porque podemos devolver la esperanza a este pueblo y este pueblo necesita tener esperanza.